Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Quienes hayan encargado la librería pueden pasar con mi esposa porque ya llegó. ¿Sí? Bien. Pues qué gusto saludarles. Vamos a continuar con la serie del libro de Génesis. ¿Sí? Eh, Quienes recuerdan, me había saltado parte del capítulo 22, ¿recuerdan? Y me tuve que regresar. Ya terminamos el capítulo 21 y hace como 4 o 5 semanas fue que dimos el capítulo 22, ¿sí? Parte del capítulo 22, cuando Abraham ofrece a Isaac, ¿verdad? Entonces hoy empezamos con el capítulo 23 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, nada más. Nada más vamos a ver estos 4 versículos y la siguiente semana vamos a continuar con lo siguiente. Y bueno, vamos a ver la muerte de Sara. Leemos, acompáñenme por favor, Génesis 23, versículo 1 al 4, lo leemos y después oramos juntos. ¿Está bien? Dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros, para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor por esta libertad que nos permites tener de adorarte. Gracias por la vida de quienes nos guían, Señor, quienes han dispuesto sus dones, sus talentos para ello. Señor, sé tú glorificado, Padre, pero agradecemos los instrumentos los cuales te ha placido, Señor, utilizar. Asimismo, oramos, Señor, para que este tiempo de enseñanza seas tú, Señor, quien se glorifique, seas tú el honrado, pero entendemos, Señor, que nuestra vida es bendecida porque reconocemos, Señor, que necesitamos de tu guía, aun cuando en nuestra vida tú te glorificas, realmente los afectados somos nosotros y deseamos, Señor, ser afectados por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Así que te pido que nos des la gracia para exponernos a tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. En Génesis 22, como mencionaba al principio, en el capítulo 22, vimos a Abraham subir al monte de Moriah dispuesto a ofrecer a Isaac. Ahí tenemos la enseñanza de sustitución, vimos la provisión de parte de Dios, vimos uno de los retratos más hermosos de la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí. Y de pronto acá en el capítulo 23 parece pues un cambio muy, muy abrupto. Es decir, no hay milagros. En el capítulo 23 no hay visiones, no hay ángeles, no hay altares, no hay sacrificio, pero sí encontramos una muerte, y no cualquier muerte, por supuesto. Un funeral, una compra de un terreno que es muy importante, por eso decidí tocarlo como un tema aparte. Lo vamos a ver porque el capítulo 23 es muy trascendental en cuanto a esto, ¿sí? Y como lo voy a seguir diciendo a lo largo de toda la serie, pero pareciera un capítulo sin mucho peso espiritual, pero lo comentamos la semana pasada también. Toda la narrativa bíblica es importante, familia, ¿sí?
siempre esta tendrá una rica enseñanza para nuestra vida. Sí, toda, y lo voy a repetir muchas veces, me voy a escuchar decirlo muchas veces, ¿no? Y citaré de nuevo al apóstol Pablo, por cuanto no he rehusado enseñar todo el consejo de Dios, ¿sí? Y esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Hay capítulos que son más sencillos que otros, seguramente este capítulo, pues bueno, de repente no es como que a primera vista encontremos mucha riqueza, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que sí hay tela de dónde cortar, ¿no? Entonces, de hecho es bien interesante porque varios, no algunos, sino varios comentaristas señalan que Génesis 23 es uno de los capítulos más importantes en la vida de Abraham. Y eso lo vamos a descubrir un poquito la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto, le doy un pequeño adelanto. ¿Por qué o en qué coinciden la mayoría de los comentaristas? ¿Por qué es tan relevante el capítulo 23? ¿Sí? Más allá de la situación por la que está pasando a Abraham, es decir, su esposa acaba de fallecer, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. La realidad es que en este capítulo aquí ocurre algo que nunca había ocurrido, es decir, por primera vez Abraham posee legalmente una parte de la tierra prometida. Sí. Es decir, Dios le había prometido Canaán décadas atrás, había caminado por la tierra, había levantado altares en ese lugar, había pastoreado en ella, pero todavía no era dueño de absolutamente nada. Sí. Y es interesante porque lo primero que adquiere Abraham en la tierra que Dios le prometió no es una ciudad, no es un palacio, no es una finca, no es un reino, es una tumba. Es una tumba. Y estos son esos detalles, esos guiños que son muy importantes cuando nosotros leemos la escritura. Sí. Entonces esto nos enseña algo muy importante, ¿sí? Y es que la fe verdadera no solamente aprende a esperar mientras se vive, sino que la fe verdadera aprende a esperar incluso frente a la muerte. Sí. De hecho, ahorita lo vamos a citar, pero el autor de Hebreos, refiriéndose a estos héroes de la fe, de Hebreos 11, dice que todos estos murieron y muchos de ellos no alcanzando lo que se les había prometido, sino que lo vieron de lejos. Y muchas promesas, familias, que Dios ha dado a nuestras vidas, quizá no las vayamos a palpar con nuestras propias manos, pero moriremos con la esperanza, con la certeza de que sucederá aún después de nuestra muerte. ¿Sí? Entonces hay mucha riqueza aquí. ¿Sí? Abraham compra una tumba creyendo que Dios todavía cumplirá sus promesas. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a entrar ahí de nuevo, leemos el versículo 1 del capítulo 23, dice, fue la vida de Sara 120 años. ¿Cuántos recuerdan qué tan grande, 127 años? ¿Cuántos recuerdan qué edad tenía Abraham? Si Sara tenía 127 años, ¿cuántos años tenía Abraham? 137 años. Sí. Entonces, lo primero que encontramos en este capítulo es la muerte de Sara. Y hay un detalle que debemos notar. Sara es la única mujer en toda la Biblia cuya edad al morir es registrada con exactitud. No hay otra. Sí. No ocurre con Rebeca, no ocurre con Raquel, no ocurre con Lea, no ocurre con ninguna otra mujer, pero sí con Sara. Sí. Ahora, ¿quién fue Sara? Cuando pensamos en Abraham, muchas veces olvidamos que detrás del patriarca, de este amigo de Dios, este padre de la fe, estuvo una mujer que caminó el mismo sendero que él. Sí. Es como cuando pensamos en Job, poco pensamos en la esposa, y si pensamos en la esposa, pensamos solamente en esa frase que dijo de ya muérete, ¿verdad? Y maldice a tu Dios. Solamente pensamos en eso, ¿no? Pero hay muchas cosas detrás. Sara no fue simplemente la esposa de Abraham. Sara fue una participante activa en la historia del pacto. Sí. Su vida estuvo marcada por pruebas extraordinarias. Vivió décadas de esterilidad
en una cultura donde la maternidad era considerada como una de las mayores bendiciones que una mujer podía recibir, mes tras mes, año tras año, década tras década, esperó una promesa que parecía imposible. La escritura nos muestra a una mujer totalmente real, no era perfecta, no está idealizada, no es presentada como una heroína sin defectos. La vemos a lo largo de la historia, de la narrativa bíblica, la vemos tener miedo, la vemos dudando, la vemos reír de incredulidad, ¿se acuerdan? Sí. La vemos equivocarse en el asunto de Agar, pero también la vemos perseverar. La vemos seguir caminando junto a Abraham, a pesar de Abraham. Digo, hoy en día, eso pesa mucho, ¿eh? Eso pesa mucho. En una cultura en donde si no te trata bien, si no te sientes a gusto, si no estás cómoda, no tienes por qué aguantar next. Esto pesa mucho conociendo la historia. Sí. Y aquí, por favor, no se malentienda. No estoy a favor ni del abuso, ni de la infidelidad, ni del maltrato, ni mucho menos. Entiéndase lo que estoy diciendo. Sí. Estoy poniendo sobre balanza la cultura que está afuera, la forma de pensar del mundo. Sí. Entonces, vemos a Sara quedarse con Abraham a pesar de Abraham. Estaba a su lado, ¿sí? La vemos perseverar, la vemos seguir caminando junto a Abraham, la vemos abandonar Ur, su familia, su casa. No solamente Abraham abandonó todo, también ella, ¿sí? La vemos salir de Harán, la vemos habitando en tiendas. Oye, viejo, ¿y para cuándo mi recámara? ¿No? La cocina. Es que cuando llueve se mete agua y, ¿no? Con esto no estoy diciendo que como esposos no tenemos que atender esos asuntos. Por favor, entiéndase. ¿Sí? El famoso clavito, el cual Bogdan habla mucho, ¿no? Entiéndase. Pero la vemos habitando en tiendas sabiendo que Abraham podía tener palacios. Pero ella estaba conformada a la visión de su esposo. Ella era quien seguía a su esposo. Sí. La vemos esperar en contra de toda esperanza. Y finalmente la vemos sostener en sus brazos al hijo prometido. ¿No? Por eso el autor de Hebreos destaca su fe. Ahí en Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿En dónde estaba puesta su confianza de esta mujer? ¿En dónde estaba puesta la confianza de Sara? ¿En su esposo? ¿En la piedad de Abraham? No. Y aquí hay una enseñanza, mis hermanas. Tu confianza no puede estar en tu esposo. Tu esposo se va a equivocar. Aún con las mejores intenciones, se va a equivocar. Y no estoy confesando negativo, ni estoy echando la sal, ni mucho menos. Pero es una realidad. Porque somos falibles. Sí. Entonces, Sara llegó a comprender algo que todo creyente necesita comprender. Usted y yo necesitamos entender esto. La fidelidad de Dios es más grande que nuestras limitaciones. Sí. Dios está por encima de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros queremos hacer, de lo que nosotros pretendemos hacer. Su cuerpo decía una cosa, las circunstancias decían otra. La edad decía otra cosa, pero Dios había hablado. Y la última palabra, familia, la tiene Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Sí. Ahora, siglos después, el apóstol Pedro volvería a mencionar a Sara. Y resulta interesante porque no la recuerda ni por su belleza, no la recuerda ni porque es madre de Isaac, no la recuerda por haber vivido 127 años.
la recuerda por una actitud de fe, precisamente. Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Ahora, observe esta expresión, no se preocupe, no me voy a detener estando sujetas, ¿sí? No me voy a ir por ahí. Pero observe esta expresión, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿En quién esperaba Sara? De nuevo, ¿sí? Es con intención este énfasis. ¿En quién esperaba Sara? No en Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, era falible. ¿Qué espera de su pobre hombre? Es un error poner sobre los hombros de alguien falible tu esperanza, tu confianza, tu felicidad, tu plenitud. No. En Dios. Una mujer que esperaba en Dios. ¿Sí? Esa es probablemente una de las mejores descripciones de Sara. Esperaba en Dios. Toda su vida estuvo definida por la espera. Esperó una tierra, esperó un hijo, esperó el cumplimiento de las promesas, esperó cuando no había razones humanas para seguir esperando, esperó. Sí. Esperó cuando, repito, no había, humanamente hablando, que esperar, pero se aferró a la promesa de Dios. Sí. Ahora aquí en Génesis 23, después de una vida de espera en Dios, Sara finalmente muere. Sí. Pero incluso su muerte se convierte en un testimonio, porque aunque Sara muere sin ver el cumplimiento total de las promesas de Dios para su esposo y para con ella, muere creyendo, como diría Hebreos 11, ¿no? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y Sara está dentro de esa misma lista de héroes de la fe. Entonces Sara nos recuerda, familia, que la fe no consiste en recibir inmediatamente lo prometido. Porque somos bien desesperados, ¿verdad? Ya, lo queremos ya. Ya, ahorita, Señor. Ahora, ¿no? 1, 2, 3, ahora. Ya. Así no funciona. Así no nos relacionamos con Dios. No lo vemos en la Biblia. Es a su tiempo, a su manera, como Él quiere. Y nosotros esperamos. Esperamos, ¿sí? Entonces la fe consiste precisamente en seguir creyendo que Dios es fiel, que Dios ha de cumplir sus promesas, aunque algunas promesas deban de esperar hasta la eternidad para poder verse cumplidas. Sí. Esto es importante. Quizás, mamás, no te va a tocar ver a tu hijo o a tu hija entregarse al Señor. Quizá lo vas a ver hasta la eternidad. No lo sé. Quizás sí. Pero si el Señor te prometió algo, el Señor lo va a cumplir. Sí. El Señor lo va a cumplir. Entonces, bueno, dice el texto, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Abraham lloró. Esto es importante. Sí. Esto es humano. El hombre llamado amigo de Dios lloró. Sí. El padre de la fe lloró. El hombre que había hablado con Dios lloró. El hombre que había visto milagros lloró. Y esto destruye la idea equivocada de que el creyente maduro no debe sufrir emocionalmente hablando.
Totalmente equivocada esa manera de pensar. O no debe de llorar, o no debe de pasar por momentos difíciles, no debe de pasar por momentos duros. Por supuesto que no. Hay personas que creen que la espiritualidad consiste precisamente en eso, en parecer emocionalmente invulnerables. Oh, es que soy el hombre de Dios y a mí no me afecta nada, ¿no? No, yo no lloro porque si lloro eso es señal de vulnerabilidad, de debilidad. Y yo soy el hombre de Dios. Soy el santo de Jehová. Bueno, Abraham lloró. Abraham lloró. Sí. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. ¿Ah? Está bien, qué bueno, gloria a Dios. Sí. ¿Y cómo sigue? Más que vencedor. Qué bueno, a gusto, en Cristo. ¿Y qué tal la prueba? Derrotada, ¿no? Está bien, pues. Y la situación bajo control, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora, el problema no es responder con fe. El problema es cuando confundimos la fe con la negación de la realidad. ¿Cómo estás? Mal. Me siento mal. Sí, confío en el Señor y amo al Señor y sé que me ama, pero ahorita me siento mal. Me siento triste. Me duele la uña. Sí. Ese es el problema. Cuando confundimos la fe con la negación a la realidad. Todos nos sentimos mal en algún momento. Todos la pasamos mal en algún momento. Si no la pasas mal es porque vives en otro mundo y gloria a Dios por eso. Te ha de faltar un centavo para el peso, ¿no? Pero si estás en tus 5 sentidos y vives en este mundo caído y sobre todo si estás caminando en la fe, vas a tener oposición y la vas a pasar mal. Sí. Esa es la realidad, familia. Sí. Entonces, Abraham era un hombre de fe, pero lloró. David era un hombre conforme al corazón de Dios y lloró amargamente. Jeremías, el profeta lloró. Se la pasó llorando el pobre. Sí. Pablo lloró. Entonces la madurez espiritual, familia, no consiste en fingir que no duela. La madurez espiritual consiste en reconocer el dolor sin perder la esperanza. Que son dos cosas distintas. Sí. Entonces, por eso aquí Génesis 23 es importante, porque el padre de la fe no aparece aquí conquistando reyes, ni construyendo altares, ni recibiendo promesas. Aparece llorando junto al cuerpo de su esposa. Le está llorando a su esposa. El Espíritu Santo no intenta ocultarlo, porque Dios no está buscando cristianos que aparenten ser invencibles. Está formando creyentes, aún con lágrimas en los ojos, y que siguen confiando en Él. Me encanta el pastor Chuy Olivares, lo menciona mucho, ¿no? Pero no hay supercristianos. No existe, no hay supercristianos, superhombres, no hay. Es que es un supercristiano. No, hay siervos inútiles. Ya está. Ya está, hombres vulnerables, hombres con luchas interiores, exteriores, hombres con debilidades reales, que dependen de Dios, que confían en el Señor, que se esfuerzan día a día en la gracia, en la obra de Dios. Sí. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesús lloró. ¿Por qué nosotros no hemos de llorar? Sí. De nuevo, el problema no es llorar, el problema es llorar sin esperanza. La diferencia entre el creyente y el incrédulo no es la ausencia de lágrimas, la diferencia es el fundamento de las lágrimas. ¿Por qué lloras? Sí. El incrédulo llora porque piensa que todo terminó. El creyente llora porque extraña. Si alguna vez has perdido a un ser querido,
Lo extrañas, aun cuando hay la esperanza de que vas a volver a verlo, pero mientras tanto no te voy a ver. Ahora que estoy yendo a trabajar fuera y mi familia se queda acá, los extraño. Intento hablarles por teléfono cada vez que puedo y tengo la esperanza de que voy a regresar si Dios me lo permite y los voy a volver a ver. Mientras tanto, los extraño. Así es, sí. Aquel que no tiene esperanza, bueno, llora porque creen que no van a volver a ver a aquellos que parten. Porque piensan que esos instantes fueron los últimos. Sí. Sin embargo, aquel que tiene la esperanza puesta en Cristo Jesús llora sabiendo que existe una resurrección futura. Por eso el apóstol Pablo diría, y en 1 de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no haya tristeza en su corazón como los otros que no tienen esperanza. Pablo no dice no se entristezcan. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, no es pecado entristecerse. No está mal sentirse triste. No está mal de repente patear el bote, pues. El asunto es cuando es nuestro estado play, ¿no? Que todo el tiempo ando pateando el bote. Ahí es donde hay que corregir eso, ¿no? Falta esperanza. Pero no habla, dice, no se entristezcan. No, dice, no se entristezcan como los otros. ¿Lo vemos? Son dos cosas diferentes. No, es que la Biblia dice que no tenemos que estar tristes porque tenemos nuestra esperanza. No, no dice eso la Biblia. Dice, no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Sí. Porque de que hemos de estar tristes, por supuesto que vamos a pasar momentos de tristeza. Sí. Pero el creyente llora, pero sus lágrimas tienen esperanza, a diferencia de aquel que no tiene esperanza. Sí. Ahora, versículo 3. Dice Abraham, dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Esta declaración que ya la habíamos visto, pero es una de las más profundas en cuanto a la vida de Abraham. Por eso las conclusiones del autor de Hebreo en cuanto a la forma de pensar de Abraham. Esto define mucho cómo es que Abraham se conducía. Habla mucho de él, en dónde estaba su corazón. Piense en esto, han pasado décadas desde Génesis 12 que el Señor le prometió la tierra. Abraham ha vivido en Canaán, ha recorrido la tierra, ha visto la fidelidad de Dios en ese lugar y aún así se describe como un extranjero y forastero. La palabra hebrea utilizada aquí describe a alguien que reside en un territorio que no le pertenece. Sí. Alguien que vive allí, pero que no tiene derechos plenos de la ciudadanía. En términos modernos diríamos soy residente, pero no propietario. ¿Sí? Y esto es importante, es interesante saliendo de la boca de Abraham, porque Dios ya le había prometido esa tierra. Y no es que Abraham no lo crea, Abraham lo entiende. Abraham ha entendido que las promesas de Dios se reciben a través de procesos. Algo que entendió David también. ¿Recuerdan? David a través del profeta le dijo vas a ser rey y no salió corriendo a arrebatarle la corona a Saúl. Procesos. Y a veces no nos gustan los procesos. Nos cuestan mucho los procesos. Y volvemos a Sara, una mujer que aprendió a esperar en Dios. Sí. Es una lección para nosotros. Proceso, ¿sí? Ahora, esto que está pasando con Abraham es una aplicación muy interesante en nosotros, porque es exactamente ahí donde nosotros como creyentes vivimos. Ciertamente ya somos salvos, ciertamente ya somos hijos de Dios, ya hemos sido justificados, ya tenemos al Espíritu Santo, lo hemos recibido como garantía de nuestra salvación. Sí, pero todavía esperamos la consumación. El apóstol Pablo, cuando nosotros veamos en el Nuevo Testamento, sobre todo en las enseñanzas del apóstol Pablo, nosotros vamos a ver la salvación futura. Y cuando el apóstol Pablo se refiere a la salvación futura, no está hablando acerca del perdón de nuestros pecados, no está hablando de nuestra salvación
consumada en Cristo Jesús. Está hablando acerca de precisamente se me fue la palabra, glorificación. ¿Sí? Es decir, cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Eso todavía no sucede, ¿verdad? Nuestros cuerpos no han sido glorificados, ya hemos sido salvados, ya hemos sido rescatados, hemos sido redimidos. Portamos al Espíritu Santo, pero aún no hemos sido glorificados. ¿Verdad? Déjese de bañar una semana y no se eche desodorante y verá que su cuerpecito no está glorificado. Se está pudriendo, se está muriendo el cuerpecito. ¿Sí? Bueno, es señal de que aún este cuerpo no ha sido redimido. Este cuerpo sigue cautivo al pecado. Es contrario al Espíritu. Y aunque no me creas, es evidencia de que ciertamente el cuerpo está muriendo. Sí. Entonces, bueno, esperamos esa consumación final. Esperamos la glorificación, esperamos la resurrección, aún esperamos el reino en su plenitud, todavía esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Sí. Vivimos entre la promesa y el cumplimiento. Por eso el apóstol Pedro diría: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, no somos de este mundo, estamos acá. Pero viene la consumación de la promesa. Mientras tanto, tengamos la mentalidad de un extranjero y un peregrino. Porque el problema de muchos creyentes es que han olvidado precisamente que son peregrinos y han comenzado a construir raíces demasiado profundas en este mundo que se está cayendo, que está pasando. Han invertido todas sus fuerzas y todas sus esperanzas en algo temporal. No desgaste su tiempo en eso. Y con esto no estoy hablando de no ahorrar, de no invertir, de no desarrollarse, de no trabajar. No estoy hablando acerca de eso. Estoy hablando de la esperanza. Sí. Abraham nos recuerda que incluso cuando Dios bendice nuestras vidas aquí, seguimos siendo extranjeros. Sí. Nuestra ciudadanía definitivamente no es este lugar, es otro. Sí. Y es precisamente aquí donde debemos de levantar, familia, una advertencia seria contra ese llamado evangelio de la prosperidad y cualquier otra versión moderna del evangelio centrado en el hombre. Sí. Porque todos estos movimientos precisamente han redefinido el éxito cristiano en términos de comodidad, de salud, de abundancia económica, de bienestar emocional. Y miren, chéquense las canciones modernas. Pero tiene que ver más conmigo que con el Señor. No glorifican a Dios. Me llamaste, me sanaste, me hiciste sentir bien en mi soledad. Y bueno, todas esas son realidades, ¿no? Dios nos sanó, Dios nos llamó, sí, pero casi todo está centrado en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Esos tiempos, bueno, tú ahí con Dios, ¿no? Pero el tiempo de alabanza, el tiempo de exaltación, exáltalo a Él, glorifícalo a Él. Sí. Se trata de eso. Ahora, en esta narrativa, ¿verdad? La presencia de Dios se mide precisamente por ausencias de problemas. Si tienes fe, prosperarás. Si tienes fe, no sufrirás. Si tienes fe, todo te saldrá bien. El asunto es que Génesis 23 destruye completamente esa idea. Abraham era amigo de Dios. Abraham era el hombre del pacto. Abraham había recibido promesas extraordinarias. Abraham había visto milagros que pocos hombres en la historia contemplaron. Y aún así, está de pie junto al cadáver de su esposa. Sí. La fe no evitó el funeral. La fe no evitó lágrimas. La fe no evitó dolor. Lo que la fe hizo fue sostenerlo en medio del dolor. Sí. Son cosas distintas. Y de nuevo, el problema del evangelio centrado en el hombre es que desplaza a Dios del centro de todo. Y la pregunta deja de ser ¿quién es Dios? Y comienza a ser ¿qué puede darme Dios? Sí.
Ya la preocupación deja de ser la gloria de Dios y se convierte en una satisfacción para nosotros como seres humanos. Y Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. No se trata de nosotros. Sí. La Escritura jamás presenta a Dios como un medio para alcanzar nuestros sueños. Sí. La Escritura presenta al hombre como alguien creado para la gloria de Dios. Fuimos creados por Él, ¿sí? Por medio de Él, por Él y para Él. ¿Sí? Se trata de Él totalmente. Entonces, hoy muchos sermones giran alrededor de la necesidad humana, cómo ser feliz, cómo alcanzar tu potencial, 12, 13 pasos para cumplir tus sueños al lado de Dios, cómo obtener tu milagro, cómo desbloquear tu prosperidad. No estoy echando mentiras. Cómo desbloquear tu prosperidad. Pero el mensaje de la Biblia gira alrededor de algo infinitamente superior. Sí. La santidad de Dios, la gloria de Dios, la soberanía de Dios, la majestad de Dios, la obra redentora de Cristo, la conformidad del creyente a la imagen del Hijo. De eso se trata. De eso se trata. Porque cuando precisamente las necesidades humanas ocupan el centro, Dios termina convirtiéndose en un asistente celestial para los deseos humanos. Sí. Y eso es terrible. Eso es terrible. Sí. Pero cuando Dios ocupa el centro, bueno, entendemos que incluso el sufrimiento, la pérdida, el duelo, las lágrimas, siendo gobernadas por Dios, siendo nuestro Padre sabio y bueno, aún todo eso cumple un propósito eterno. Sí. Ahora es interesante porque Abraham, por lo menos no lo vemos en la Escritura, no adoró a Dios porque tenía a Sara. Abraham adoró a Dios cuando perdió a Sara. Y no lo hizo por alegría, pero glorificó al Señor. Y ahí es donde se revela la profundidad de una fe genuina, porque cualquiera puede cantar cuando recibe bendición. Pero solamente una fe madura sigue adorando a Dios cuando ésta está enfrente a una tumba, cuando está frente a una circunstancia adversa, cuando hay dolor, cuando hay dificultad. Sí. Y eso es exactamente lo que Génesis 23 nos enseña, familia. No que Dios existe para cumplir nuestros planes, sino que nosotros existimos para vivir para Él, confiando en Él, aun cuando sus planes incluyan valles que jamás habríamos de reconocer o queríamos vivir o pasar, ¿no? Hace varios años, sirviendo en una iglesia del sur, el Melitón Albáñez, un día estaba yo compartiendo con los adolescentes y le decía a los muchachos cuán importante y necesario era que todos renunciaran a sus sueños y se los entregaran al Señor, en el contexto de que los planes y los sueños de Dios eran mucho mejores que los propios sueños de ellos o lo que ellos tenían para sí mismos. Y unos papás escucharon lo que estaba diciendo y se acercaron a mí y me dijeron, pero es que ¿cómo le dices eso a los muchachos? ¿Cómo le dices que abandonen sus sueños? Si los muchachos lo que necesitan son sueños, Le dije, no, los muchachos necesitan propósito. Son cosas muy diferentes. No. Y no hay mejor propósito que el de Dios. Sí. O sea, los muchachos sueñan bien rápido. De hecho, es bien interesante porque cuando vemos las profecías en Joel, dicen que los que volverán a tener sueños serán los ancianos en el derramamiento del Espíritu. Porque normalmente cuando hay una edad avanzada se deja de soñar, se deja de esperar. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida, no importa la edad que tengas, tú vuelves a tener sueños, pero no son los propios, son los sueños de Dios, porque vuelves a tener propósito, porque siempre eres útil en las manos de Dios. No importa la edad que tengas. El problema con los muchachos no es sueños, los muchachos son soñadores. Un día sueñan una cosa y mañana sueñan otra y un día quieren ser una cosa y otro. No, el asunto es propósito. Sí. Ahora, acompáñame a Salmos 23, por favor.
Es un texto muy conocido, el favorito de muchos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está, pastor, ¿no? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bonito salmo, ¿no? Bueno, quien lo escribió fue David. Y David comienza diciendo eso, ¿no? De entrada, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Observe que David no comienza diciendo, Jehová me da cosas. Jehová es mi pastor, empieza por identidad, ¿sí? La suficiencia del creyente no está en lo que recibe, sino está en este sentido, es en la relación de quien lo guía. Sí. La suficiencia del creyente está en quien precisamente lo guía. El centro del salmo no está en las bendiciones, el centro está en el pastor, ¿sí? Y ese es precisamente el problema, de nuevo, de este evangelio antropocéntrico moderno. Ha cambiado el énfasis. La pregunta ya no es ¿tengo al pastor o no?, sino ¿tengo los beneficios del pastor o no? Estoy en esos verdes prados junto a esas deliciosas aguas o no, y al pastor, pues ya, me refiero al buen pastor, ¿no? Si lo tengo o no, eso no es problema. Sí. Estoy hablando acerca de esta manera de pensar. Sí. David entendió que si tenía al pastor, al buen pastor, tenía todo lo necesario. Sí. No necesariamente todo lo deseado, no necesariamente todo lo esperado, pero sí todo lo necesario para cumplir los propósitos de Dios. Por eso puede decir, nada me faltará. ¿Sí lo vemos? Ese nada me faltará tiene que ver con mi relación de quien tengo. Si tengo al buen pastor conmigo, si Él es quien me guía, si Él es quien me pastorea, si Él es quien dirige mi vida, no me va a faltar nada. Pero es consecuencia de una, ¿ven? El nada me faltará es consecuencia de la relación del buen pastor. Sí. No significa nunca habrá dolor, no significa que nunca habrá pérdida, no significa que nunca habrá funerales. Regresando a Génesis, Sara murió. Sin embargo, Dios no abandonó a Abraham, porque la suficiencia del creyente, de nuevo, nunca ha dependido de sus circunstancias, depende de su relación con Dios. Hay personas que circunstancialmente pueden estar muy bien y por dentro están deshechos. Se sienten miserables y tienen un buen trabajo, un buen estatus, todo bien. Pero su alma seca. Sí. Y hay personas que circunstancialmente le llueve sobre mojado, que la están pasando mal, pero los miras a los ojos y tú ves al Señor en su mirada. Los ves llenos de esperanza, sonríen, se gozan, lloran, pero ves esperanza. Sí. Eso depende de la presencia de Dios, depende de nuestra relación con Dios. Dice David, en lugares delicados pastos me hará descansar. Miren, la oveja es un animal extremadamente vulnerable. No puede defenderse, no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene velocidad. Así que si anda algún brother por ahí con garras, colmillos y es bien rápida, no es oveja. ¿Sí? Repito, la oveja es un animal extremadamente vulnerable. No puede defenderse. Su supervivencia depende totalmente del pastor. Y David entiende que el descanso verdadero no proviene de la ausencia de problemas. ¿Sí? Es decir, su descanso verdadero no es si hay lobos o no alrededor del rebaño,
Si está el pastor, estará seguro. Sí. Proviene de la cercanía del pastor. Hay personas que creen, si tan solo resolviera este problema, esto que y se resuelve, y después hay otro problema. Y después pasa ese y hay otro problema. Porque siempre va a haber situaciones complicadas. Siempre, siempre, siempre. La paz verdadera no nace de las circunstancias perfectas, familia. Nace de la presencia de Dios. Sí. Si es Dios quien nos guía, si es el buen pastor quien nos guía, estaremos bien. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas normalmente tienen miedo a aguas turbulentas. Necesitan aguas tranquilas. Tiene que ver con la naturaleza, aguas seguras, aguas donde puedes beber sin peligro. Sí. La imagen aquí es muy hermosa, ¿no? Porque Dios no solamente provee, sino Dios nos cuida. Sabe exactamente lo que necesitamos. Dios conoce nuestras limitaciones también. Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe cuándo necesitamos avanzar y Dios sabe cuándo necesitamos descansar. Él lo sabe. A veces los que metemos presión somos nosotros mismos, ¿no? A nosotros y a los demás. Pero Dios sabe. Cuando el apóstol Pablo está hablando a los corintios acerca de la madurez, él dice, miren, uno sembró, ¿no? Uno preparó la tierra, otro sembró, otro regó. Dice, pero el crecimiento ese lo da Dios. Y a veces nosotros somos bien desesperados, ¿no? Trabajamos la tierra, sembramos, regamos y ya queremos ver fruto. No, espérate. No es así. Y no solamente en nuestra vida, también en los demás. Con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Esperar en Dios. Hacer lo propio. Trabajar la tierra. Sembrar la semilla. Regarla en el buen sentido. ¿No? No andar de regazón, sino regar la plantita, ¿no? Que eche raíz. A su tiempo dará fruto. A su tiempo. Sí. Pero es Dios quien da el crecimiento. Él conoce nuestro ritmo, Él sabe cómo trabajar y no todos crecen igual, ¿verdad? Se ha dado cuenta que pueden plantar dos arbolitos y no siempre crecen igual, uno crece más rápido que otro porque somos diferentes. Bueno, así también entre nosotros, ¿sí? Dios sabe lo que necesitamos, sabe cuándo meter presión, sabe cuándo debemos de descansar, Dios sabe cuándo debemos de dar pausas, Él lo sabe, ¿verdad? Él sabe todo lo que necesitamos y se continúa diciendo David, confortará mi alma. Aquí encontramos algo muy hermoso. Sí. El problema más profundo del ser humano nunca ha sido lo externo y estoy enfatizando en eso. El problema del ser humano es interno. La necesidad más grande del hombre no es una cuestión financiera, no es una cuestión de nuevo, ni siquiera es emocional, no es social, es espiritual. Es espiritual. El alma necesita restauración. Necesitamos al Señor, necesitamos comunión con Dios, necesitamos reconciliarnos con nuestro Creador y eso solamente lo puede hacer el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el único camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Continúa David, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto es importante. ¿Sí? Dios no nos guía principalmente por amor a nuestra reputación. La fidelidad de Dios no gira en torno a nosotros. Es decir, Dios no se debe a nosotros. ¿Sí sabía eso? Se debe a sí mismo. Él es fiel a sí mismo. La garantía de que sus promesas son sí, amén, es porque es fiel a sí mismo, por cuanto es Dios. Cuando Él hace pacto con Abraham, dice que juró por sí mismo porque no hay alguien mayor que Él. De hecho, la expresión de por mi mamacita linda, ¿no? Le pegamos el beso al... Esa expresión es porque ponemos a la mamá por encima de nosotros, es decir, lo más preciado, lo más amado por la vida de mi mamá, que es cierto lo que te estoy diciendo. Se solía jurar precisamente por algo valioso. Cuando la vida no era suficiente, por mi vida, bueno, te juro por algo que amo más que mi vida. Esa expresión de Dios juró por sí mismo es porque no hay algo más alto que Él.
esta expresión, por amor de su nombre, es porque no hay nada más digno de amor que Él. Le digo una cosa y no se me agüita, a ver si no le pego a su... Pero miren, usted y yo no somos dignos de amar. No merecemos ser amados. No merecemos el amor de Dios. Sí. Sin embargo, Dios nos ama. Dios sí merece ser amado. Dios es digno de ser amado, no solo por quién es Él, sino por todo lo que hace. Nosotros no somos dignos de ser amados, no solo por lo que somos, sino también por lo que hacemos. Pero Él decidió amarnos, y en eso consiste el amor de Dios, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo tomó nuestro lugar. Sí. El amor de Dios gira no en torno a quiénes somos nosotros, sino en quién es Él. Por amor de su nombre, la meta final de Dios no es hacernos felices, es hacernos santos. La meta final de Dios no es nuestra comodidad, es su gloria. Nos guía por amor de su nombre, es conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso muchas veces las sendas de justicia pasan por caminos difíciles, porque Dios está más interesado en nuestra santificación que en nuestra comodidad, familia. Y como buen pastor sabe para dónde llevarnos. Sí. Si hay problemas con la arrogancia, Dios se encarga de eso. Si hay orgullo, Dios se encarga de eso. Si eres mentiroso, Dios se encarga de eso. ¿Te gusta robar? Dios se encarga de eso. Y va a hacer todo lo necesario para llevarnos al arrepentimiento, para tratar con nuestra vida. Y si es necesario ser avergonzado, seremos avergonzados. Porque Dios está más interesado en nuestra salvación y en conformarnos al Hijo que precisamente que tú y yo nos sintamos bien. Él sí es un padre que ama. Cuando nosotros como papás pretendemos quitarle dolor a nuestros hijos y que no se sientan mal y que no sean, porque yo me siento mal, es más amor propio que amor a nuestros hijos. Porque lo más importante es la corrección de nuestros hijos. Si realmente amamos a nuestros hijos, desearemos corregirlos. Por supuesto, con sabiduría, ¿sí? Con la guía del Señor, tomándolo como ejemplo, que es el mejor papá que hay, ¿verdad? Sí. Ahora viene un cambio en el Salmo. Hasta aquí David había hablado de Dios en tercera persona. Me hará descansar, me pastoreará, me guiará, pero cuando llega al valle todo lo cambia. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Ahora dice, porque tú estarás conmigo. Ya no habla acerca de Dios, ahora habla con Dios. ¿Lo vemos? Sí. Y eso es profundamente revelador. Muchas veces conocemos más íntimamente a Dios precisamente en esos valles. Cuando ya no hay la salida. No es tanto lo duro, sino lo tupido, ¿no? Que medio me estoy levantando. ¿Alguna vez lo ha revolcado una ola en Los Cabos? ¿Sí? Que viene una y medio te levantas y luego viene la otra y luego te levantas y a veces así nos trae el Señor, ¿no? Ni bien nos estamos sacudiendo la arena de la revolcada pasada cuando llega otra. Pero Dios sabe por qué. Y Dios sabe cómo. Sí. Y ahí es donde clamamos, ¿verdad? Diosito Santo, ¿verdad? Dios mío, ayúdame, Padre Eterno, sálvame. Pero 2 semanas antes andaba, ni los buenos días le dabas al Señor, ¿verdad? Ni por la comida orabas. Así somos. Dijo Bogdan, no soy el único pecador. Lo extrañamos a Bogdan, hay que orar por ellos, porque andan enfermitos, Bogdan y su familia. Entonces, bueno, los pastos nos muestran su provisión,
Los valles nos muestran su cercanía, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora, aquí hay algo importante, familia. No dice si ando en valle de muerte. ¿Sí? No dice si ando, dice aunque ande en valle. El valle es una certeza, es decir, todo creyente llegará allí. Abraham llegó allí estando enterrando a Sara. ¿Sí? Está caminando por el valle. David llegó allí. Job llegó allí. Pablo llegó allí. Nosotros en algún momento llegamos ahí o llegaremos ahí. Sí. Pero observe algo, no dice valle de muerte, dice valle de sombra de muerte. Son dos cosas distintas. Sí. Porque para el creyente la muerte, en nuestro caso, ya fue vencida, por Cristo. Sí. Una sombra puede asustar, ¿verdad? Puede parecer amenazante, pero una sombra no puede destruirnos. Sí. Es decir, el buen pastor no nos guiará hacia la muerte. Y eso es importante. Sí. Entonces, la cruz ciertamente transformó la muerte en una sombra. Todavía duele, todavía produce lágrimas, todavía produce duelo, pero ya no tiene la última palabra. Sí. No temeré mal alguno. Dice, ¿por qué? ¿Porque David es fuerte? No. ¿Porque David tiene experiencia? No. ¿Porque David es valiente? No. ¿Cuál es la razón? Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. La seguridad del creyente nunca ha estado en su capacidad para resistir. Está en la fidelidad de Dios para permanecer. Entonces la esperanza de Abraham aquí en Génesis 23, no era que Sara volviera a vivir. La esperanza de Abraham era que el Dios que había estado con él en Ur, en Harán, en Canaán, en Egipto, en Moriah, bueno, ahora en Hebrón, seguiría siendo fiel para con él. ¿Sí? A su manera. Y luego habla, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Conocemos, la vara era un instrumento de protección. El callado era un instrumento de dirección. Uno alejaba a los depredadores, el otro corregía a las ovejas. Ambos representan el cuidado de Dios. Sí. Y aquí hay una verdad hermosa. A veces Dios nos consuela protegiéndonos, pero otras veces Dios nos consuela corrigiéndonos. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Sí. Ahora, en ambos casos está actuando como pastor. Protegiéndonos o corrigiéndonos, pero está cuidando nuestra vida. Sí. La misma mano que corrige es la misma mano que guía. La misma mano que permite el valle es la mano que nos acompaña hacia el valle. Sí. Abraham acaba de perder a Sara. Creo que el récord del matrimonio más longevo lo tienen unos viejitos que duraron como 60 y tantos años. 70 y tantos años, según yo. No recuerdo. Por ahí lo escuché. Pero considerando cuando, en el contexto de Abraham y Sara, se han de haber casado, según su contexto cultural, a los 16 años. Y murió a los 127 años. ¿Cuánto duraron de casados? Creo que es el récord Guinness, ¿no? El matrimonio más largo. Abraham está llorando a su viejita. La mujer con la que ha pasado toda su vida. 100 años con ella. Sí. Acaba de perder a Sara. Está llorando. Está negociando una tumba. Está enfrentando uno de los momentos más dolorosos de toda su vida. Pero aunque está en el valle de sombra de muerte, su pastor sigue ahí. Dios está con él. Y por eso es que puede comprar una tumba sin perder la esperanza. Porque la fe bíblica, familia, de nuevo, no consiste en negar el valle. No. Consiste en saber que aún en el valle, el pastor sigue caminando
junto a sus ovejas. Sí. La victoria del creyente no consiste de nuevo en evitar el valle de sombra de muerte. La victoria del creyente consiste en descubrir que incluso ahí, cuando todo parece oscuro, el pastor sigue caminando a nuestro lado. Y quizás esa sea una de las lecciones más profundas de esta historia. Porque muchas veces hemos definido la victoria de manera equivocada. Pensamos que victoria es cuando Dios sana, que la victoria es cuando llega el milagro, que la victoria es cuando se resuelve el problema, que la victoria es cuando la crisis desaparece, que la victoria es cuando obtenemos aquello que tanto anhelamos y hemos orado y hemos pedido y por fin llegó. Señor, gracias, es una victoria para la gloria de tu nombre. Pero la Biblia presenta una definición mucho más profunda que eso. Abraham no recibió un milagro en este capítulo. Sara no resucitó. El dolor no desapareció. Las lágrimas no fueron evitadas para Abraham. El funeral ocurrió. ¿Sí? Es una separación real entre ellos, pero aún así, Abraham sigue creyendo. Esa es una victoria. Esa es una fe probada. Sí. Porque la victoria del creyente, de nuevo, no consiste en evitar el valle de sombra de muerte. Consiste en mantener la relación con el buen pastor incluso ahí. Sí. La victoria es la presencia de Dios dentro del valle. La victoria no es llorar, no es no llorar, la victoria es seguir confiando mientras lloramos. No es no sufrir, la victoria es saber que nuestro sufrimiento jamás escapará del poder soberano de Dios. Sí. La victoria no es que nunca lleguemos a la tumba. La victoria es saber que la tumba no tiene la última palabra y que un día resucitaremos, así como Cristo resucitó. Sí. Cristo le quitó el poder a la muerte. Por eso Abraham puede levantarse junto al cuerpo de Sara y seguir caminando, ¿verdad? Por eso Job puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Por eso David puede decir: no temeré mal alguno. Por eso el apóstol Pablo declara: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora me regalan 5 minutos más. ¿Sí? Ignacio de Antioquía, ¿han escuchado acerca de él? 110 después de Cristo. Él fue discípulo de los apóstoles, un obispo en Antioquía. Fue arrestado por su fe. Fue enviado a Roma para ser ejecutado y lo llevaron al Coliseo para ser devorado por las fieras. Y durante el viaje él escribió varias cartas a las iglesias. Y los cristianos de Roma intentaron intervenir para salvarle la vida. Y estaban haciendo todo lo posible, pero él les rogó que no lo hicieran. Y él escribió lo siguiente, puso: permítanme ser alimento de las fieras, por medio de las cuales me será concedido alcanzar a Dios. Sí. También dijo lo siguiente: ahora comienzo a ser verdadero discípulo. Qué declaración, ¿no? Mientras muchos consideran el sufrimiento como una señal de fracaso, como un fracaso espiritual, Ignacio veía su padecimiento como una oportunidad para identificarse más con su Señor. Me recuerda a los apóstoles, ¿se acuerdan cuando les pegaron una? Y dice que se levantaron, se sacudieron, gozosos, contentos, porque habían sido dignos de haber sido golpeados, azotados a causa del nombre de su Señor. Tremendo, ¿no? Muchos queremos la corona, pero pocos queremos la cruz.
Ignacio entendió que seguir a Cristo no era solamente recibir beneficios, sino también compartir sus padecimientos. Sí. Latimer y Ridley, ¿han escuchado acerca de ellos? 1555. Durante la persecución bajo María Tudor en Inglaterra, ambos fueron condenados a morir quemados vivos por sostener las doctrinas de la Reforma. Está hablando del 1555. Mientras eran llevados a la hoguera, uno le dice al otro, de hecho, Latimer le dice a Ridley, dice: tened buen ánimo, maestro Ridley, y portaos como hombre. Hoy encenderemos por la gracia de Dios una vela en Inglaterra que, confío, nunca se apagará. Minutos después, murieron en llamas. Y es interesante porque dice la historia que sí tuvieron razón. De hecho, la Reforma siguió avanzando. Ellos entendieron algo que Abraham entendió: las promesas de Dios son más duraderas que nuestra propia vida. Dios siguió actuando después de que ellos murieron. Sí. Pastor alemán, él se llama, me cuesta trabajo mencionarlo, ¿no? Pero él se opuso al régimen nazi. Es Dietrich Bonhoeffer, creo es. Pero fue encarcelado y finalmente ejecutado pocas semanas antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Antes de ser llevado al patíbulo, dijo: este es el fin. Dice, pero para mí, el comienzo de la vida. Sí. No estaba negando la realidad de la muerte, estaba afirmando la realidad de la resurrección. Sí. Y bueno, finalmente, John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, pasó aproximadamente 12 años en prisión por predicar el evangelio. No tenía autorización para eso, por supuesto. Y lo encarcelaron, le ofrecieron libertad muchísimas veces, solo tenía que dejar de predicar el evangelio. Y su respuesta era esta: si soy liberado hoy, mañana volveré a predicar. Sí. Mientras estaba encarcelado, escribió el libro más leído por los cristianos, aparte de la Biblia, sí, que es precisamente este libro. Sí. Pero hemos de confesar que la mayoría de nosotros solemos rehusarnos al conflicto, rehusarnos al padecimiento. Sí. Nosotros no enfrentaremos una prisión por predicar, por lo menos no ahorita. No sé, en 5 o 10 años. Pero la realidad es que sí enfrentaremos presiones para que callemos. Ahora, la pregunta es la misma para todos estos hombres: ¿cuánto vale Cristo para nosotros? ¿Seguiremos confiando en Dios cuando las circunstancias parezcan contradecir sus promesas? No, porque la verdadera fe no se muestra cuando todo sale bien. La verdadera fe se muestra cuando precisamente seguimos creyendo en Dios, aun cuando la circunstancia es adversa, ¿no? Que Él es bueno, ¿sí? Que Él está con nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, termino con eso. Nuestra confianza, familia, nunca debe de estar en nuestra fortaleza, la fortaleza de nuestras manos. Nunca ha de estar en la estabilidad de nuestras circunstancias, nunca ha de estar en nuestra capacidad para resistir. Nuestra confianza siempre debe de estar en el pastor que jamás abandona sus ovejas. Él nos ha acompañado en pastos verdes, ¿sí? Nos ha acompañado junto a las aguas de reposo, nos ha acompañado en los días de abundancia y también nos acompañará cuando atravesemos los días de dolor. Porque el mismo Dios que nos sostiene en las alegrías es el Dios que nos sostiene en el duelo.
Y cuando finalmente crucemos ese último valle, que todos lo cruzaremos, ¿sí? Descubriremos que aquel que caminó con nosotros en la tierra será también quien nos reciba en la eternidad. Sí. Por eso nuestra esperanza no está en que nunca habrá valles. Nuestra esperanza está en que jamás caminaremos solos. Amén. Oramos y damos gracias a Dios. ¿Sí? Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu compañía en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de quiénes somos y cómo somos, tú nos amaste, nos rescataste, nos diste identidad y aun cuando ciertamente somos hijos tuyos, muchas veces, Señor, guiados por ti o a veces por necedad, pero cruzamos por momentos difíciles, por situaciones adversas, dolorosas, situaciones de la vida misma, Señor. Te pedimos, Señor, que esto que hemos aprendido, que no se nos olvide, Señor. Es decir, que nos aferremos a esta verdad, que estás con nosotros todo el tiempo. Aún en nuestros días más grises, aún en nuestros tiempos de mayor rebelión. Porque hemos aprendido que tu fidelidad no se basa en quién somos nosotros, sino en quién eres tú. Y podemos confiar, Señor, que aun cuando nosotros fallemos en esta relación, tú no fallarás, Señor. Tú permanecerás fiel a tu nombre, a tus promesas. Y si somos tuyos, Señor, tú te has de encargar de tratarnos y has de hacer todo lo necesario para llevarnos al buen redil y caminar, Señor, por las sendas de justicia. Señor, encuentra en nosotros un corazón dócil, un corazón obediente. Ayúdanos. Entendemos que hay cosas que son de nuestra responsabilidad y que tú no harás por nosotros, pero te pedimos tu ayuda, Señor, porque nos conocemos, porque sabemos quiénes somos y no podemos confiar en nosotros. Confiamos en ti y confiamos que esta relación, Señor, se mantendrá para siempre, porque tú lo has dicho, Señor. Nadie podrá separarnos del hueco de tu mano. Nada y nadie podrá arrebatar de tu mano a uno solo. Gracias, Señor, por esa seguridad que nos das. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tu verdad, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que aun cuando pasamos por momentos difíciles y complicados, que podamos aferrarnos a esa verdad. Tú estás con nosotros y tú nos has de ayudar, Señor. Quizás no vemos tu intervención, pero tarde o temprano veremos tu mano extendida, Señor, y reconoceremos que todo el tiempo estuvo así. Gracias. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración por siempre. Amén. Amén. Bien. Gracias por su paciencia. Que Dios me los bendiga. Sí, que tenga buen provecho, coma rico y nos vemos, si Dios lo permite, el viernes.